toque de queda vigente para todo el país rige hasta las 5 de la madrugada. 22:16, Gobierno y Colegio Médico se alinean y trabajarán en conjunto con la Mesa Social COVID-19, la cual se reunirá en un inicio 2 veces por semana. Se busca fortalecer la política nacional respecto a la pandemia. Sobre el tema conversamos con José Miguel Bernucci, quien es secretario nacional del Colegio Médico, el Colmed. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sabemos que estaba mirando atentamente también el reportaje. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Porque es esa como la gran preocupación que existe, ¿no? Dentro de la preocupación generalizada, ¿hasta qué punto se podría descontrolar una situación para llegar al caso italiano? Sí, bueno, efectivamente en el mundo y en la discusión académica y de políticas públicas se han puesto estos dos espejos, ¿no es cierto? Uno, Corea del Sur, y por el otro lado Italia, de cómo hacer las cosas bien y cómo hacerlas no tan bien. La verdad que en el caso italiano lo que se ha podido ver en forma retrospectiva, esto hay que ser bien justo, digamos, en poder hacer el análisis, es que efectivamente Italia cometió algunos errores importantes que el resto de los países que vamos un poco más atrás, que vamos 2 o 3 semanas más atrás, estamos tratando de evitar cometer. Uno de ellos fue efectivamente que tuvieron muchos problemas, y de hecho no lo hicieron, en identificar el paciente R0, R1, ¿no es cierto?, el primer paciente que llevó la infección. Claro. Por lo tanto, ellos rápidamente perdieron la trazabilidad de los casos y por lo tanto no pudieron hacer el seguimiento y el aislamiento, que fue uno de los modelos más exitosos que practicó Corea. José El Miguel. otro problema que tuvo fue que como no pudieron hacer... Sí, solo para interrumpirlo ahí unos breves segundos para que sigamos ahondando en ese argumento, era precisamente el ejemplo que le iba a poner, el contraejemplo, ¿no? Así como los italianos no pudieron detectar o no lo hicieron a tiempo, ese caso en particular, aquí sí tenemos buena evidencia de que el primer caso fue detectado en Talca, se recurrió también al grupo cercano, se extendió el nivel de búsqueda y se dictaminó entonces la cuarentena para aquellas personas que habían estado cercanos a ese matrimonio en particular. Sí, lo que hay que entender es que acá en Chile, afortunadamente, y debido a la preparación que había, es que efectivamente se pudo identificar los primeros casos con mucha facilidad y hasta ahora, hasta hace pocos días atrás, se podía hacer la trazabilidad de casi todos los casos. Efectivamente, nosotros acá en nuestro país tenemos un comportamiento un poco disímil a lo largo del país. En Santiago nos estamos comportando más con fase 4, tenemos alrededor de un 10% de los casos en los cuales ya no se le puede hacer la trazabilidad. Pero en la mayoría del resto del país, por ejemplo, los casos de Chillán, al parecer todavía le podemos hacer el seguimiento y trazabilidad, o sea, todavía se está comportando como fase 3 en clúster. Y eso es una ventaja porque nos permite hacer las medidas de aislamiento precoz para poder contener los contagios. Escuchábamos recién al experto de la OMS, OPS, para nuestro país, ¿no es cierto?, con sus declaraciones respecto de que Chile iría por la senda correcta, acercándonos más hacia el caso de Corea del Sur, alejándonos más del terrible ejemplo que ha significado para todo el mundo Italia. Sí, bueno, mira, a ver, el señor Leanes efectivamente ha hecho algunas declaraciones en las cuales lamentablemente no las ha complementado. Principalmente porque nosotros tenemos el único problema que tenemos en nuestro país es que los planes que el gobierno ha estado impulsando, que han sido sumamente positivos y en algunos casos exitosos, como por ejemplo la identificación de los casos, no ha ido acompañado sobre cómo llevar esos mismos planes en la práctica en las redes asistenciales, en los diversos centros de salud, en los hospitales y en las clínicas. ¿Por qué, José Miguel? Nosotros tuvimos una reunión con el subsecretario, yo les voy a aclarar enseguida, tuvimos una reunión con el subsecretario y nosotros se lo hicimos presente, porque una de las cosas que debemos corregir, así también nuestra presidenta lo hizo ver hoy día en la mesa. Lo exitoso del plan coreano y no así del italiano es que el testeo era un testeo masivo a todo paciente sintomático que cumplía los criterios de diagnóstico. Es así, todo paciente que cumplía con fiebre, con síntomas respiratorios, más uno de otros síntomas en los cuales se cumple, ese paciente debía ser testeado y a su vez enviar a aislamiento y también a sus contactos cercanos. ¿Sí? Lo que hemos visto en la práctica, sobre todo en el resto del país, estamos hablando, por ejemplo, en regiones, en Chillán, y en otras zonas del país, en que efectivamente los centros de salud estaban teniendo mucha dificultad para acceder a
el testeo y por claro. lo tanto como una forma de poder mejorar, digamos, la optimización de este testeo, se estaba haciendo solamente en pacientes más graves y en pacientes hospitalizados, y a los pacientes más leves que se envían a domicilio no se estaban testeando, o por lo menos no se estaba haciendo de forma generalizada, sobre todo en algunas regiones, por información que nosotros hemos obtenido a partir de los mismos colegas. Entonces, este plan, digamos, que en el papel era bastante bueno, en la práctica, y es lo que le estamos tratando de hacer saber al subsecretario, nos estábamos quedando cojos. Ahora bien, las buenas noticias son que en la minuta de la reunión del comité de expertos que se realizó ayer, que está asesorando al ministro de Salud, efectivamente este fue un punto fundamental en la cual se debe testear a todo paciente que cumple con los criterios diagnósticos clínicos. Claro. Y por lo tanto esto es algo que el comité de expertos ha tomado en sus manos y nosotros lo celebramos tremendamente. Así también el subsecretario nos ha hecho saber de que la capacidad de testeo que actualmente se están realizando alrededor de 200, 300 o 400 exámenes puede subir hasta 4.000 e incluso aumentarse hasta 8.900 testeos diarios, lo cual nosotros también celebramos tremendamente. Ahora, José Miguel, sí, eso quería preguntarle. La otra, sí. Antes de que avancemos a la segunda pata de la mesa, quería preguntarle sobre el testeo. Dado este compromiso de la autoridad, solo preguntarle si es que están las condiciones y los recursos para realizar ese testeo más generalizado y para acortar la entrega del resultado, porque lo que sucede también en algunas regiones es que se toma el examen, no sé, en Iquique y tiene que ir hasta Arica, por ejemplo, para ser verificado por el ISP. ¿Se van a acortar esos tiempos? ¿Están los recursos necesarios para hacerlo? Bueno, lo que nos ha dicho el subsecretario a todos los colegios profesionales, incluyendo el colegio médico, es que efectivamente esos recursos están. El ISP ha hecho convenio con alrededor de otros 40 laboratorios para poder certificar las muestras y no sea solamente el ISP. Eso por lo menos tendería a optimizar la entrega de resultados. Lo otro es que, como dije, efectivamente la capacidad que partimos con 90 exámenes diarios, según las palabras del mismo subsecretario, podríamos subir a 8.900 por estos nuevos convenios, lo cual nosotros también celebramos tremendamente. Ahora, hay que tener claro, tanto a los equipos clínicos como a las personas, que la demora en el resultado se tiene que cumplir con cuarentena. Exacto. O sea, esa persona, hasta que no resulte ese examen negativo, la persona tiene que actuar como si estuviera contagiada. No puede pasar, como ha pasado en algunos casos que han sido conocidos por la opinión pública, que mientras espera el resultado viaja en avión o se va a un matrimonio o sigue ejerciendo su vida social normal. Sí. Efectivamente. Por lo tanto, nosotros, y eso los equipos clínicos, debemos reforzarlo y debemos reforzarlo con la gente que si se testea, mientras no reciba el resultado, tiene que actuar como contagiado. Excelente recomendación, José Miguel. Me quedan solo 20 o 30 segundos para la segunda pata de la mesa. La segunda pata de la mesa es que las medidas de confinamiento social, de aislamiento social, se deben promover, y así nuestra presidenta lo ha hecho saber en la mesa social hoy día. Hoy en día nuestra presidenta Isquia Siches ha dicho que nosotros nos cuadramos detrás del ministro. Afortunadamente, nosotros creemos que la actitud del ministro Mañalich con el ministro Blumel ha sido la correcta, la de abrir el espacio para que las autoridades puedan aceptar otras recomendaciones para que los datos sean mejores. Nosotros hoy día sabemos el número de contagiados diarios totales, pero no sabemos cuánto testeo se está haciendo exactamente, no sabemos la distribución de esos testeos, no sabemos las características clínicas de esos pacientes y por lo tanto nosotros creemos que esta mesa social va a mejorar tremendamente eso, así que celebramos la iniciativa del ministro Mañalich y del ministro Blumel. Bien, estamos en una etapa ya más constructiva, ¿no?, por parte de todos los actores, así lo ha dicho también la presidenta del Colegio Médico respecto de que ha salido humo blanco, se valoran las distintas instancias y comenzamos entonces a confiar en el criterio de la autoridad. José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, muchísimas gracias por este tiempo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Nos vamos a la calle, ¿les parece? Revisamos lo que pasa a esta hora, entonces, precisamente en las calles de Santiago estamos haciendo